bienvenidos a nuestra tercera lección sobre técnicas de estudio y redacción. Y en esta oportunidad vamos a empezar a ingresar a hablar de temas mucho más específicos sobre la redacción académica. Les saluda la licenciada Diana Rodríguez Rigel para servirles. Es un gusto encontrarnos en este curso prefacultativo virtual. Ha sido un gusto también encontrarnos en la sesión sincronizada en la plataforma del Moodle del curso prefacultativo de la carrera de Ciencia y Política y Gestión Pública y absolver alguna de sus dudas. Seguramente estaremos en contacto todos los jueves como se nos ha programado por parte de la dirección. A continuación vamos a empezar a ver y hablar de algo que parece un poco complicado, pero vamos a ver desde elementos muy básicos, paso a paso, cómo se van construyendo textos académicos y científicos, ¿no? ¿Por qué es importante aprender a construir los textos académicos y científicos? Porque recuerden, como hemos visto en la última lección, si ustedes no realizan el tema de una publicación de un texto y a la par de ello no lo van alimentando, no van produciendo científicamente hablando, no queda en vigencia todo lo que ustedes pueden ir desarrollando dentro de su vida académica. Es por eso que vamos a aprender a redactar, ¿no? El día de hoy quiero compartir con ustedes esta pantalla para poder hacer mención a todo lo que viene más adelante en esta presentación. Hoy vamos a ver el tema de cómo construir textos académicos y vamos a partir por algo tan importante como el título, ¿no? El título va a ser trascendental dentro de los textos académicos que escribamos, ya sea cualquiera de los formatos que hemos planteado en la última sesión, sea una monografía, sea un proyecto de investigación, sea, no sé, un perfil de investigación como tal, ¿no? Un ensayo. Cualquiera sea el texto académico, partimos siempre por el título. Y es por eso que cuando hagamos el título debemos tener consideraciones preliminares importantes para poder realizarlo. En primer lugar, tenemos que entender que el título va a ser lo más leído y la forma de presentación, si ustedes quieren, del texto académico que vamos a considerar. ¿Y esto por qué? ¿No? Porque si ustedes ven cualquier libro que tengan a la mano, van a ver lo primero que se ve, ¿no? Más allá de la portada, los colores que pueda tener, que puedan ser llamativos o figuras, es el título. El título va a ser lo que va a atraer, ¿no? A las personas que queramos que lean, porque evidentemente va a ser revisado por muchas personas el título, pero debe elegirse con mucho cuidado porque todas las palabras que vamos a poner dentro del título van a ser un conjunto que va a vender, si ustedes quieren, un producto académico, ¿no? ¿Qué es necesario considerar? Y aquí vamos a ir viendo paso a paso también cuando elaboremos un título de investigación, ¿no? El número de palabras es necesario considerar. ¿Por qué? Porque mientras menos palabras utilicemos, ¿no? Dentro de la construcción del título, vamos a ver que estas van a lograr adecuarle a mi artículo y también llamar la atención. Es por eso que en esta parte de la derecha de la pantalla les pongo a ustedes y vean también, está presente ahí el título llamativo que tienen que escribir dentro de lo que va a ser su investigación. Ahora, ¿cuáles son algunas recomendaciones que se nos hace para el título, por ejemplo, que no debe tener estos errores comunes, ¿no? No debe ser muy corto, y aquí les estoy poniendo un ejemplo con azul, ¿no? Donde dice, por ejemplo, el fin de la política, un título súper corto que no te muestra nada, no te muestra contexto, no entiendes de cuándo estás hablando, el fin era antes, es ahora, es después, ¿no? O demasiado largo, ¿no? Con el otro ejemplo que estoy mostrando, donde también contiene las características de ser inespecífico, o sea que no es específico, y de palabras superfluas que están de más en el título, ¿no? El contenido que está en investigación, como ejemplo, ¿no? En la parte derecha de la pantalla, en naranjado, en rojo y en verde, es el título que está errado. Dice investigación científica de la ciencia política moderna, desde los antiguos griegos, chinos, pasando por los ingleses, alemanes, franceses, italianos, latinoamericanos y bolivianos para un análisis actual. O sea, un título así de súper largo y eso ustedes vean, no jala, o sea, no va, ¿no? Perdón que hable con esa jerga, pero o con ese vocablo, pero no da al lector las ganas de interesarse en ese texto académico, ¿no? Ni un título tan corto, ni tan largo, ni que sea tan poco específico y que no tenga tantas palabras rimbombantes, superfluas, que no van a contribuir al desarrollo de ese texto académico. Uno, porque el título va a ser la parte que va a delimitar bien mi investigación, y dos, porque no va a invitar a otras personas a que puedan leer mi texto académico. Después,
¿Qué es necesario para cuando elaboramos los títulos? Los títulos deben ser muy específicos, ¿no? Ni demasiado generales, ni demasiado específicos. No demasiado generales, como les muestro ahora en la pantalla, en la parte derecha de la que es la presentación. Vean el ejemplo que está en azul. Dice, no demasiado generales, y por ejemplo, un título muy genérico, ¿no? Que no tiene temporalidad, no tiene espacialidad, simplemente una categoría, ¿no? Las élites bolivianas. ¿De cuándo me estará hablando esas élites bolivianas? El trabajo que me va a presentar, no sé de quién está haciendo referencia, no sé ni siquiera qué tiempo específico en el análisis histórico que se puede hacer me está señalando. Tampoco deben ser tan específicos, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que es en verde. Dice, las élites políticas desde Evo Morales y su entorno pasando por Luis Arce y sus aliados para analizar la transformación de quienes toman decisiones en el gobierno central del Estado Plurinacional de Bolivia. Ya por lo menos hay un poco de temporalidad, está más definido 2019-2022, pero es muy largo hablar de eso, ¿no? ¿Cómo sería un título correcto entre estos ejemplos extremos, ¿no? Ni demasiado general ni demasiado específico. Puede ser un buen ejemplo que está considerado en amarillo. Dice, las élites políticas en Bolivia, análisis de la transformación de los tomadores de decisiones en el gobierno central. No necesito repetir algo como el Estado Plurinacional de Bolivia, y así es una mención a que es en Bolivia ese análisis que se va a realizar, ¿no? Hablar de gobiernos centrales, hablar de las máximas magistraturas, hablar de sus gabinetes, que seguramente hará esta investigación. ¿Entre qué periodo? Entre 2019 y 2022. Perfecto, me va a permitir entender que esta persona que va a elaborar este trabajo académico va a comparar estos periodos de gobierno y me va a mostrar este título tan claro. Ahora, ¿no? ¿Qué es importante igual considerar, ¿no? La sintaxis. Pongo el mismo ejemplo, ¿por qué no? Y tenemos muchas veces errores en lo que va a ser la redacción, a no ser que tengas dislexia o principios de dislexia, por lo que a veces incluso yo me considero en ese grupo porque tenemos la tendencia incluso a invertir algunas palabras o letras en la redacción, que es lo que también tenemos que fijarnos, que es importante hablar dentro de los errores que pasan, ¿no? Hay errores gramaticales, ¿no? Que se deben al orden defectuoso del uso de las palabras, y esto que comprende, ¿no? Por ejemplo, en el caso particular del título que está en verde, nos muestra que vamos a decir, esa mucha utilización de palabras hace que el título sea tan largo y tan pesado de leer, pero el título en amarillo nos muestra que está ordenado. A la par de ello también podemos ver en temas de errores gramaticales, y lo vamos a revisar más adelante cuando hablemos de redacción como tal. Ahora estamos viendo simplemente la parte del título, pero ver que nosotros tendemos también a mal usar el lenguaje porque lo escribimos mal, no escribimos con el cuidado gramatical, por ejemplo, respetando simplemente esta norma, ¿no? De las mayúsculas en los nombres propios, y escribimos de forma incorrecta. Eso también es parte de una sintaxis que debe revisarse al momento de hacer una evaluación. Si no presentamos las palabras por presentarlas en desorden, y eso no se entiende, no debemos realizar nuestras prácticas académicas en ese sentido. Ahora, ¿no? ¿Qué es también importante y por qué es fundamental construir un buen título de investigación, ¿no? Porque el título queda como etiqueta, ¿no? Del nombre de las palabras que van a ser importantes, ¿no? Es útil el título porque acompaña, ¿no? Al lector, ¿no? ¿En qué sentido? En que éste pueda tener a primera vista un pantallazo general de cómo tiene que, qué es lo que va a revisar dentro de ese artículo académico. Y lo revisamos. Por ejemplo, sin hacerles mención, y aquí está el título que es el correcto, que habíamos hablado hace un momento atrás, que es el que está en amarillo, en el cuadro amarillo, sin necesidad de decirme élites políticas bolivianas, sin necesidad de mencionarme Evo Morales, Luis Arce, me hace referencia a que se va a analizar los gobiernos y que se los va a comparar, ¿no? En un cambio de élites que se está viendo y que estamos viviendo en este momento. Entonces es por eso que también nos sirve como etiqueta el título, que también es importante, ¿no? Tratar de no utilizar una jerga, ¿no? Y de las abreviaturas, saber cuándo usarlas, ¿no? Obviamente que se tome en cuenta esta regla también para lo que son los nombres patentados, ¿no? Terminología insólita en cuanto a lo que va a ser también la evaluación de que no debe ser antigua, ¿no? Tratemos, por ejemplo, y aquí van dos ejemplos, donde sí se puede usar o no se puede usar
en general, por ejemplo, ustedes tienen que, y les decía desde una anterior clase, escribir pensando en que cualquier persona puede leer su texto académico, no necesariamente que sea politólogo, politóloga, yo que sé, de las ciencias sociales, sino que cualquier persona de la sociedad civil agarre su texto académico, llámese como se llame en el formato que esté presentado, y sea capaz de entender, ¿no? Por ejemplo, si yo de buenas a primeras voy a presentar análisis sobre la OTAN y su acción en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania en este año, me dirá la persona de a pie, ¿qué es OTAN, digamos, no? O sea, ¿qué es la OTAN? Tal vez no lo sabe. Entonces yo tengo la responsabilidad de no utilizar esas abreviaturas en el caso particular cuando hago construcciones de textos académicos, pero sí saber cuándo usarlas también, ¿no? O sea, en lo posible no usarlas, pero cuando se deben utilizar, y eso lo vamos a ver que se realiza en la redacción académica, sí se usa, que hay que saber también cómo usarlas para no ser reiterativas. Entonces, un ejemplo bueno de este título que se ha presentado que estaba incorrecto en morado, lo vemos en anaranjado, dice análisis sobre la organización del Tratado del Atlántico Norte y su accionar en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ¿no? Sabiendo que la OTAN está compuesta por más de 20 países, ¿no? O sea, en su conformación. Obviamente hay cargos que van a estar específicamente en términos directivos, pero es importante entender que debo redactar de esa forma, que cualquier persona que lea mi texto académico lo puede entender. Después de ello, aquí va la parte, vamos a decir, muy fuerte de lo que también se ha fortalecido este tema en lo que va a ser las citas y referencias, ¿no? Es importante ustedes, futuros estudiantes de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, que sepan cómo hacer referencias bibliográficas. No es posible que ya pasando, y tal vez lo han visto ustedes desde colegio, ¿no? Que ya haciendo redacción académica y no sepamos utilizar las normas APA, esto sí es una llamada de atención así súper alerta, súper, vamos a decir, compleja. ¿En qué sentido? En que debemos aprender a referenciar, no a plagiar las cosas, ¿no? En este caso vamos a utilizar las normas APA, que son denominadas APA por la Asociación Americana de Psicología o American Psychological Association, ¿no? Que uniformiza los trabajos académicos a nivel internacional. Y vamos a ver que estos trabajos académicos están uniformizados no solamente para lo que va a ser la ciencia política, porque recuerden que estamos en un marco genérico de las ciencias sociales y nos va a ayudar mucho a entender cómo redactar este manual de normas APA en temas de formato, en temas de presentación de páginas, interlineados que lo vamos a analizar, pero también el tema de las citas que es muy fundamental y vamos a aprender hasta citar redes sociales en esta sesión. Es importante hacer esta aclaración, ¿no? Que es una citación y referencias en APA cuando hablemos de terminología, ¿no? Cuando yo les vaya a hablar de lo que es una cita bibliográfica, por ejemplo, va a ser la mención de un texto, una idea o frase que va a ser evidentemente ajena, no nuestra, ¿no? Y que se extrae de un documento, ¿no? De forma ya sea textual, o sea, copiado tal cual sin cambiar ni una coma ni un punto, o parafraseada, que sirve de fundamento de un trabajo de investigación. En la paráfrasis también está la riqueza de la investigación. ¿En qué sentido, no? Cuando ustedes dicen paráfrasis, ¿qué entendemos, no? O sea, estoy tomando en cuenta algunas palabras de un externo que les estoy haciendo mías en mi interpretación. Eso es lo que significa paráfrasis. Entonces, está bien siempre y cuando eso tiene validez, yo cite a la fuente central de la información que yo he parafraseado. He interpretado a un autor, ¿no? Por ejemplo, yo voy a interpretar a Bobby en su definición del Estado. Perfecto, voy a incorporar no solamente 3 categorías, sino todo lo que también trata de incorporar la Constitución Política del Estado, ¿no? O sea, voy a hacer una conjunción. Perfecto, he hecho una paráfrasis en un texto, en una redacción de un párrafo, pero estoy referenciando a Bobby y también a lo que dice la Constitución Política del Estado, que me va a servir para también construir mi trabajo de investigación, ¿no? En una redacción sencilla. Ahora vamos a ver otro tipo de referencias que vamos a utilizar. Referencia bibliográfica, que va a ser la descripción de un documento de acuerdo a la información principal que tengamos de este, como autor, año, el título del documento que vayamos a utilizar, la editorial, ¿no? Para hacer vamos a decir, una genérica lista que se va a denominar posteriormente bibliografía, donde van a estar todo este conjunto de referencias bibliográficas que van a estar ordenadas alfabéticamente por autor. Y vamos a ver más adelante cómo hacer las citas. Esto también va a depender del número de palabras que vayamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, y que es importante señalar, ¿no? Por ejemplo, ese es el ejemplo de una cita
Es una cita que es corta, es menor a 20 palabras, está entre comillas, pero ¿cuáles son los datos súper fundamentales que eso no se olviden? Y lo vamos a ver en el avance de esta clase. Son los autores, son los datos importantes de autor, año y página que vamos a utilizar, ¿no? Esto siempre nos va a servir para el formato APA para poder hacer referencia a nuestro texto, ¿no? No hacemos simplemente copiar el link, ¿no? Estamos acostumbrados a sacar información de internet, copio y pego y ya que me importa. No, hay que saber referenciar autor, año y página en que estamos sacando la información, ya sea que sea de un ebook, lo vamos a ver más adelante. Ejemplo de lo que es la referencia bibliográfica, lo que les decía con los datos del autor, el título, si tiene edición, de dónde es, ¿no? Y evidentemente el año de su publicación. El ejemplo de lo que es la bibliografía, señalado en orden alfabético, un listado de autores que he utilizado en toda la redacción académica de mi artículo científico, vamos a decirlo, para que ustedes decidan qué van a hacer, si va a ser ensayo, monografía o proyecto de investigación. Tiene que haber esta bibliografía realizada. Ahora, las notas del pie de página, eso lo vamos a ver más adelante, también son simplemente utilizadas para brindar datos adicionales, datos aclaratorios y se redactan en un formato de A8, que es importante igual mostrar dentro de lo que son las citas APA, que vamos a utilizar tipo de letras, son 4 tipos de letras que podemos utilizar, pero siempre se recomienda entre Arial o Times New Roman, que son las más estándares, para poder redactar en tamaño 12, con interlineado de 1.5, ¿no? De 2 en todo caso, y a la par de ello los márgenes de las que van a ser, las hojas que voy a utilizar van a ser tamaño carta de 2.4 centímetros por cada lado. Ahora sí, vayámonos a un tema importante que son los tipos de citas. Lo que les decía, ¿no? Las citas directas o textuales, que van a ser las que van a estar copiadas tal cual lo señala un autor, o las citas indirectas o no textuales, que van a hacer un breve resumen o parafraseo de la interpretación de un autor que yo puedo realizar, ¿no? La podemos expresar, la idea del autor en nuestras propias palabras, pero esto tiene que realizarse en el marco de hacer la referencia bibliográfica. Ahora, vemos también dentro de lo que son las citas, qué utilizar dentro de lo que son las referencias cuando se citan textualmente a citas que tienen menos de 40 palabras. Les vamos a ver qué les vamos a utilizar. Entre comillas, como está el ejemplo marcado en la pantalla con amarillo, resaltado con amarillo, ¿no? Está marcado el párrafo. A la par de ello, estoy haciendo mención a estos 3 datos tan importantes. Está por acá el autor, el año, ¿no? Que nos señala esta definición, vamos a decir, y obviamente la página que vamos a utilizar. Cuando las citas sean menores a 40 palabras, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la cita dentro del mismo párrafo de redacción, entre comillas, que es lo que voy a ir utilizando, y con los datos apellido, año y autor. Algunos se enojarán, ¿no? O sea, porque solamente el apellido paterno o el apellido principal, digamos, del autor, ¿no? Hay que utilizar ese apellido único, no más de uno para las citas, a no ser que el apellido sea compuesto, ¿no? Como de la fuente, ¿no? Si puede ser así un apellido, bueno, está bien, pero es un único apellido. Hablar del año y la página donde estoy extrayendo la información, ¿no? También se puede hacer así, o sea, en el anterior párrafo, como dice de ejemplo, primero mencionaban al autor, en comillas la cita, el autor, el año, en comillas la cita y luego la página, pero ahora todo está junto, ¿no? Se hace mención a copia textual, esta es una cita textual, o sea, tal cual lo ha dicho el autor, entre comillas, cierro las comillas y entre paréntesis, siempre entre paréntesis, el apellido, el año y la página que estoy extrayendo la información. ¿Cómo se ve una cita textual? Se ve así, como ustedes lo pueden ver en la presentación. Vemos que dentro del párrafo está la cita porque es menor a 40 palabras, con la referencia entre comillas, sin hacer cursiva, negrita, subrayado, no es necesario. Y después de ello veo también la referencia, ¿no? Entre lo que va a ser el apellido del autor, el año, la página, que están presentes por acá, el apellido del autor, el año y la página, y sí que tenga también coherencia cuando vaya a redactar. Eso de forma más específica lo vamos a ver en un siguiente tema. Ahora, las citas que tienen más de 40 palabras, y para estas citas textuales, ¿qué tipo de referencia voy a manejar, no? Vamos a ver que a diferencia de las que eran menor a 40 palabras, que estaban dentro del párrafo, con comillas, con el autor, el año, la página,
Estas citas que son mayores a 40 palabras, ¿no? Van a estar fuera del párrafo, va a ser un párrafo aparte que yo voy a escribir, con un tab o sangría, ¿no? Sin comillas, sin cursiva, y también con cuidando el tema de lo que va a ser los signos de puntuación, pero considerando los datos. Autor, año, página. Vamos a ver ejemplos, ¿no? Citas basadas en textos, textuales, ¿no? Como tal cual se ha copiado y se ha pegado de lo que dice el autor. Aquí está la cita que sobrepasa las 40 palabras. Es por eso que tenemos que ser tan cuidadosos en utilizar el APA de manera, yo les diría y les recomendaría de forma manual para evitar algún tipo de olvido de una referencia que puedan realizar, o también para evitar realizar copias en pegas de párrafos, ¿no? Evidentemente hay que contar, hay que ver, hay que también tener coherencia en la redacción, y en este caso eso significa para las citas textuales mayores a 40 palabras. Está la cita textual, no hay comillas en este caso, está fuera del párrafo, tiene su propia sangría, ¿no? Y menciona los tres datos, ¿no? O sea, toda la cita textual, quién lo dijo, el autor, el año y la página. Dentro de lo que puede ser también una configuración en redacción, hemos visto el ejemplo también en las citas menores a 40 palabras, podemos mencionar, ¿no? En un párrafo anterior el autor, el año, señala que no hay comillas, es un propio párrafo mayor a 40 palabras, y al finalizar sí indicamos el dato de la página. Es importante también ver, y así se ve, como ven en el ejemplo, una cita textual mayor a 40 palabras con su propio tab, o sea, con su propio inicio de párrafo, ¿no? Que menciona acá el autor, lo que señala el autor en la cita textual, el año y la página que yo voy a mencionar. Ahora, sí recuerden cómo es una idea aquí para que vean gráficamente cómo es una idea con paráfrasis y cita con paráfrasis, ¿no? Por ejemplo, yo tengo al lado izquierdo de la pantalla el texto de Strauss del 2008, que es un párrafo muy grande, está en azul, ¿no? Pero en la cita indirecta, digamos, o paráfrasis que se hace en la parte derecha de la pantalla, está el resumen de lo que yo he entendido, ¿no? De lo que era la medalla Newbery, digamos. Y está ahí el resumen de lo que se ha entendido, pero sin dejar de hacer mención al autor, al año y a la página de referencia. Obviamente hay cosas que no se tienen que citar, ¿no? En este caso, ¿no? Hay citas no textuales como, por ejemplo, las fechas de fundación de algún país, fechas de revoluciones. Esos datos tan generales y conocidos por todos, esos son los únicos que no se citan, ¿no? Entonces hagamos un resumen de lo que hemos visto hasta este momento. Hemos visto cómo debe ser el título, que debe ser claro, preciso, no debe ser redundante, debe ser un título claro que atraiga a los lectores. ¿Y qué hemos visto en las citas? ¿No? Hemos visto cuáles son las citas textuales breves, que son menos a 40 palabras, las citas textuales extensas, que son mayores a 40 palabras, cómo se hace un parafraseo o resumen en una cita indirecta, ¿no? Y también podemos ver, y lo vamos a ver más adelante, las citas de las citas. La cita de la cita, ¿qué es la cita de la cita? Por ejemplo, acá tenemos en cuenta que un autor utiliza, bueno, por ejemplo, no es la interpretación ya de otro autor. Este autor, vamos a decir, Cayo Durán de Geest, es tomado en cuenta. Morillas es quien lo menciona, ¿no? Y yo voy a poner en cuenta acá. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Morillas para el 2000 define la diplomacia económica como la utilización de la capacidad de influencia de la política de los estados a favor de sus intereses económicos en mercados internacionales, como ya se citó en Cayo Durán de Geest el 2017 de la página, ¿no? ¿Qué debemos tomar en cuenta para este tema? ¿No? Que las referencias van a estar solo ingresadas con el documento de Cayo Durán de Geest. ¿Quién va a ser el que va a hacer mención a Morillas en su texto, ¿no? Puede ser de esta forma o de la otra forma también, Cayo Durán de Geest, que señala el reforzamiento de las relaciones franco-peruanas, por ejemplo, en este caso para la diplomacia económica, en esta agenda internacional, y se pone, vamos a decir, los mismos datos de las páginas que se utilizaron. Ahora, ¿cómo se hace? Y ustedes han debido ver, ay, licenciada, y ahora, ¿cómo podemos hacer el tema de las citas de bastantes trabajos? O sea, ¿en qué sentido, no?
Si vemos que viene la información de diversas fuentes, entonces, ¿qué debo poner, no? Los nombres de todos los autores que la citan, ¿no? ¿Qué debo hacer? Debo para ello, ¿no? Colocar entre paréntesis de forma ordenada y alfabética, separados por un punto y coma, cuando un texto es realizado por ejemplo, de 5 autores. Entonces voy a citarlos, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿no? En este caso la cita como va, es un texto académico que está siendo referenciado que tiene 3 autores, ¿no? En lo que es también la generación de diferentes trabajos, conocidas por su efectividad y gozan de alta confianza por parte de su comunidad en contraposición al Estado. Meléndez lo firma en 2016, Iribarren lo firma en 2017 y Zavaleta en 2014. ¿No? Están separados por punto y coma, pero me hace mencionar que los 3 han trabajado de esta característica de confiabilidad versus lo que pasa con el Estado, ¿no? Por ejemplo. En el caso también de lo que se puede utilizar estas citas, se las puede hacer sin paréntesis cuando son diferentes trabajos que se menciona un mismo texto académico, ¿no? No es necesario en este caso cuando utilizo sin paréntesis que estén ordenados de forma alfabética, pueden estar separados por coma, simplemente no punto y coma como hace un momento atrás. Y el ejemplo está ahí, ¿no? Las críticas a la especialización de recursos naturales se vinculan con los determinantes del cambio estructural, analizados por Chetterley y Surkey en 1986, Burbidge en 1949, Furtado en 1982, Cardoso y Falletto en 1969. Aquí hago mención a un mismo trabajo de investigación realizado por diferentes autores, pero que tienen coincidencias, que yo los cito en mi trabajo. En idioma extranjero ustedes han debido ver, y no creo que sea la primera vez que se topen con algún trabajo que han podido realizar en el ámbito de utilización de textos del extranjero, ¿no? En este caso sí se debe utilizar el texto original que se agrega en corchetes para su traducción. Por ejemplo, ¿no? Hay términos tales como la conclusión más directa de las comparaciones de las tasas de dependencia, ¿no? Que en el futuro es ambiguo. Esta cita en inglés la estoy poniendo, está entre comillas, no se olviden, porque incluso tiene un contenido menor a 40 palabras. Está, ¿no? Entre comillas, the most straightforward conclusion from these dependency radical comparisons is that the future is one of ambiguity. Y la traducción va entre corchetes, es lo que quiero decir. Siempre citando, acuérdense, regla de oro, autor, año y página de donde estoy sacando la información. ¿Cómo hago la referencia bibliográfica de este texto? ¿No? Pongo el apellido del autor, el nombre original del texto académico que está en un idioma extranjero, en este caso en el inglés, pongo el autor, ¿no? El año, y en este caso el título de lo que va a ser, ¿no? Dónde está contenido este artículo académico que se llama, que está dentro del Journal of Financial Service Professionals, se llama The 21st Century Dependency Radio, Other People versus Other Workers, ¿no? Y estoy poniendo aquí incluso de las páginas, de en qué página estoy utilizando ese texto, con datos originales, nombre del autor original. Cuando hablo de nombre, siempre va a ser el apellido, iniciales del nombre, el año, el título del artículo y las páginas que estoy utilizando. Vamos a ver más adelante. En las citas en las que se omite información, ¿no? Si bien existen citas textuales como tal, se copia y pega todo lo que vamos a poder absorber, en algún tipo de información sí se omite, ¿no? Sin cambiar el sentido del texto, o sea, sin desvirtuarlo, tergiversarlo, si ustedes quieren, pero para ello debemos colocar entre paréntesis 3 puntos suspensivos, para no copiar todo un párrafo que vamos a decir tiene 500 palabras, digamos, ¿no? Voy a simplemente utilizar un párrafo que tenga menos de 40 palabras con las principales ideas, por ejemplo, que ha señalado Foucault, ¿no? Cuando habla de las formaciones discursivas, que se debería prestar atención a los sistemas de dispersión. Y aquí está esa clave, ¿no? En la cita en la que se omite información. Entre paréntesis, puntos suspensivos, para no estar hablando de redundancias que tal vez lo hizo Foucault. Y cierro paréntesis para darle sentido al párrafo, ¿no? Entre los objetos, ¿no? Esos son los sistemas de dispersión. Entre los objetos, los tipos de enunciación, los conceptos, las selecciones temáticas. Nuevamente, esa cita que omite información, entre paréntesis, puntos suspensivos, para definir una regularidad, un orden, correlaciones, posiciones en funcionamiento y transformaciones. Cierra comillas porque es una cita que es menor a 40 palabras. Ya he mencionado al autor que está acá, Foucault, el año 1969 y de las páginas donde extraje esa información.
Ahora, evidentemente también, cuando se omite información, tiene que haber el opuesto, ¿no? O sea, tiene que haber citas en las que se agregue información. Si deseamos agregar información aclarativa dentro de lo que va a ser una cita textual, ¿no? Debe estar entre corchetes. Por ejemplo, ¿no? Aquí está. El proyecto no necesariamente va a decir que es el proyecto de industrialización en ciertos campos de la economía, por ejemplo, mexicana, ¿no? El proyecto buscó no solo producir el estudio contratado, sino ir construyendo capacidades técnicas en el país. Autor, año, página. Pero en este caso, ¿cuál ha sido el texto complementario? El tema de la industrialización en ciertos cambios de la economía mexicana, que no necesariamente estaba referenciado en el texto original, pero al ser cita textual y para darle sentido, puedo agregar también información a la cita. Siempre considerando también ver que es una cita menor a 40 palabras, que tiene entre paréntesis el autor, el año y la página. Ahora, citas de textos con errores. Evidentemente, ustedes han debido ver, incluso eso pasa mucho a veces en normativa, ¿no? No en todas, pero sí sucede que cuando hacemos una cita textual encontramos errores ortográficos o de typeo, tipográficos, ¿no? No podemos modificar el texto original, pero sí hacemos notar el error a añadir entre paréntesis SIC, que es la cita textual, ¿no? Por ejemplo, aquí va a haber un error. Los estudiosos del tema han identificado y distinguido variedades y clases de catálogos. Se come la SIC, entre comillas, entre paréntesis diré, que va a hacer referencia a que estoy haciendo una cita textual, no importa el error, y ahí estoy señalando, ¿no? SIC es que he copiado textualmente con el error incluido. Editoriales y reconocen que todos esos impresos cumplen, acento en la E, está mal, ¿no? SIC, que es cita textual, ¿no? Principalmente con una función a la vez publicitaria y comercial. El autor, el año y la página también están presentes. Entonces, cuando veamos esos errores ortográficos, errores de typeo, tipográficos, siempre tenemos que poner finalizando dónde está el error, ¿no? No necesariamente al lado de la, aunque se trata de poner casi al lado de la palabra que tiene el error, pero si la frase tiene, por ejemplo, algún error al medio y yo quiero utilizar toda la idea de que está conteniendo un pequeño párrafo, lo utilizo, pero pongo SIG. Cita textual, tal cual, ¿sí? Ahora, ¿no? El autor, ¿quién es? ¿No? Puede ser, y en este caso lo hemos visto, puede ser una persona, pueden ser varias personas en temas colectivos, una institución u organización. Estos son lo que vamos a entender como autores, ¿no? Vamos a ver dónde se utiliza la coma para dividir el apellido de la primera letra del nombre del autor, y de igual forma nos va a ayudar a separar cuando la referencia sea de varios autores. Acuérdense en el texto que hemos visto que necesariamente no tenía que estar ordenado alfabéticamente, y cuando son dos autores no se coloca la coma, ¿no? Solo va la I. Si la publicación está en el idioma español, ¿no? Va la letra I, y vamos a decir, en este caso, si está en inglés, ¿no? Por ejemplo, aquí está Ferrer A, I, PZ, ¿no? Y Salinger F, and, vamos a decir Kraus, que va a estar la cita en inglés. Y aquí está la utilización. Y la I que vamos a utilizar para el inglés. Ahora, otro tema importante considerar, ¿no? La referencia nos va a permitir utilizar hasta 20 autores cuando son más los que se incluye de los 19 primeros, ¿no? Luego van 3 puntos suspensivos. Se agrega el nombre del último autor. ¿A qué me voy, no? Por ejemplo, tengo un trabajo de investigación, es muy bueno, pero tiene más de 20 autores que han hecho ese trabajo de investigación. En un primer año, ¿no? Vamos a decir un texto muy bueno que han producido en análisis coyuntural los estudiantes, por ejemplo, de ciencia política. Son más de 20 los del curso, entonces, ¿a quién voy a anotar? Anoto a los 19 primeros que están presentes, ¿no? Y luego anoto el último autor y entre paréntesis también pongo el año. Si el autor es una institución o una organización, se escribe el nombre completo en referencia a que siempre se coloca el punto luego del autor. Por ejemplo, ¿no? Instituto Nacional de Estadística e Informática 2017, punto. La abreviatura del autor corporativo se va a colocar en la cita del texto, pero no en la referencia, ¿no? En caso, y va a haber también esos ejemplos, en caso de que las obras no presenten autor, ¿no? El título toma su posición, ¿no? Por ejemplo, ¿no? 11 veces tú, relatos de una cuarentena. O sea, no va a haber autor, pero está, ¿no? Presente dentro de lo que va a ser incluso el texto referenciado y el año de la publicación del texto.
En un libro editado, ¿a quién se coloca, no? Es el editor o los editores quienes asumen, en los casos que no haya autor como tal, la autoría de un, vamos a decir, artículo, ¿no? Por ejemplo, en este texto no había autor, pero los editores del mismo son García y Tola, y van a ser quienes van a ser los encargados de estar colocados como autores. En este caso se hace la aclaración, entre paréntesis se pone EDS, de editores, el año y el título del texto que voy a hacer referencia, ¿no? Si el autor y la editorial coinciden, o sea, son la misma persona, solo se va a colocar el autor, no vas a referenciar dos veces a la misma persona, ¿no? Por ejemplo, American Psychological Association 2020, Publication Manual de American Psychological Association, séptima edición. Está presente, entonces no voy a volver a colocar a la misma editorial como autor porque simplemente es uno. Van a haber casos donde vamos a combinar autores individuales y grupales, ¿no? Antes del autor grupal siempre se refiere o se debería agregar el tema de los miembros de, ¿no? Por ejemplo acá, Castillón, Riascos y los miembros del departamento de planeación, ¿no? Van a estar presentes como miembros de en estos autores grupales o incluso si ustedes quieren corporativos que nos van a también hacer referencia a textos que son realizados por instituciones públicas, ¿no? En el caso del ejemplo. Ahora, en el caso de la fecha, ¿qué es importante, ¿no? En una referencia, la fecha puede contemplar cualquiera de los siguientes datos, ¿no? Solo el año puede ser, ¿no? Cuando ustedes consulten un texto académico, solo está el año, no está el mes en el que se ha publicado, ¿no? Puede ser que tenga año y día, mes, ¿no? Una fecha exacta de su publicación, o solo año y mes, ¿no? Y se coloca SF si la publicación no presenta fecha. Han debido ver ustedes cuando han revisado textos académicos que tiene SF, es que no tiene fecha de publicación, y eso está bien, ¿no? La fecha en la que fue publicada la obra de la cual se elabora su referencia debe ir siempre entre paréntesis, ¿sí? Para obras publicadas de forma informal o no publicadas, se indica el año en el que se realizó el trabajo, como los ejemplos que vamos a ver. En el caso de los periódicos, magazines y boletines, se coloca la fecha exacta de la publicación, ¿no? Año, día y mes. Y ahí vamos a poner un SIC porque hay un error en el tema de la redacción. Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí está Valdivia, el apellido, la inicial del nombre, 2021, el 30 de marzo, ¿no? ¿Quién protege a los importadores de ropa, ¿no? Va a estar publicado en La Razón, ¿no? Y aquí está todo el link de lo que va a ser el periódico que estamos utilizando, que eso nunca se olviden de hacer. ¿En qué sentido? En que ustedes siempre consideren, y esto va de aquí en adelante, ¿no? Webgrafía utilizamos, lo vamos a ver, sí utilizamos. Pero ¿por qué es importante poner la fecha y el link o URL, como ustedes lo conozcan? Porque a veces esa información se pierde, ya no está más. Entonces, por ejemplo, yo voy redactando un texto, has visto un muy buen artículo, más adelante lo cito, ¿no? O lo referencio, lo que estoy construyendo, esta idea sacada de ahí, pero hasta ahí, ¿no? No tengo el URL, digamos, ya dejo de entrar en vigencia ese artículo, es archivado, pasa lo que sea. Esa es una recomendación y como tip va en este momento para decirles que puedan utilizar estos datos, ¿no? Año, día y mes siempre de lo que va a ser publicaciones online y también las direcciones URLs. La fecha, ¿no? Hay que agregar una fecha de recuperación, o sea, de cuándo accedió a esa información. Si se conoce la fuente, ¿no? Esto va a ser para cambiar el tiempo, ¿no? Porque puede cambiar con el tiempo, lo que les decía, ¿no? En este caso, la referencia, el Centro Regional para el Fomento de América Latina y el Caribe, sin fecha, porque no se conoce la fecha de la publicación, otros identificadores internacionales. Recuperado, ¿qué fecha yo he sacado? Que si bien no va a tener la fecha que se ha publicado el artículo, sí voy a poner la fecha en la que yo he accedido a esa información, ¿no? Por eso se pone recuperado el 2 de febrero de 2021. ¿En qué link? En este que estoy haciendo mención en este momento. Ahora, si la obra, vamos a ver, es una traducción o una nueva edición, se debe colocar al final de la referencia el año original que fue publicado. Por ejemplo, aquí hablo de Piaget, ¿no? Estoy hablando de Piaget, que el 2015 hace la publicación de Psicología del Niño, en ediciones Morata, que va a estar el original publicado en 1969. Acuérdense que eso se hace cuando hay una traducción o nueva edición de un texto.
Por ejemplo, en la carrera se están publicando nuevas ediciones de manuales que les van a servir mucho y eso se los aconsejo. Pueden pasar al Instituto de Investigaciones en Ciencia Política a conocer esos textos académicos en cuanto a lo que es diseño de investigación y metodologías en ciencias sociales, ¿no? Y les van a entregar de forma gratuita esto como data nada más, para que vean que nuestra carrera va actualizando contenidos constantemente. Otra forma también de citas en cuanto a la fecha que suele suceder es cuando se elabora la referencia de una obra clásica que ha tenido múltiples ediciones, ¿no? O sea, por ejemplo, Hamlet, tiene un montón de ediciones en el mundo, ¿no? Está Shakespeare, William, que es el autor, el 2004, que es el año donde estoy accediendo al texto que estoy publicado, Hamlet, y aquí estoy viendo, ¿no? ¿Quién ha hecho el tema de esta incluso traducción, ¿no? J.M. Valverde, editorial y traducción. La editorial es Planeta y el original es publicado en 1609. Ahora, por título, vayamos a ver este tema, ¿no? La referencia en el título, la cita se divide en dos categorías. Va a haber en referencia a los trabajos de investigación. Uno, trabajos independientes, donde van a estar libros completos, tesis, informes, películas, series de televisión, videos, vamos a ver que van a estar podcasts, redes sociales, y trabajos en sitios web, y trabajos que pertenecen a un todo mayor. O sea, aquí me voy, capítulos de libros, artículos de revista, periódicos y episodios de series, hasta incluso de televisión. Para el caso de los trabajos que pertenecen a un todo mayor, recuerden que este todo mayor habla de capítulos enteros de libros, artículos de revista, se comienza con mayúscula la primera letra del título y esta no va a ir en cursiva. El que sí va en cursiva es el título de la publicación en el que lo contiene. Por ejemplo, ¿no? Está ahí, dice Gago A, que es el autor, el año 2016, sobre la importancia de la investigación básica, ¿no? Está publicado donde, ¿no? En ese Pedraglio, ¿no? Coordinadores, aproximaciones a la educación universitaria, que está referenciado en Perú del 2016. ¿De qué páginas a qué páginas? Y quién lo ha publicado? La Pontificia Universidad Católica del Perú, como fondo editorial. Otro ejemplo, ¿no? De lo que va a ser un todo mayor. Delgado, subsiste la reforma educativa, socialismo y participación, ¿no? 7 poniendo en referencia al artículo que se va a utilizar y esto de las páginas, a qué páginas estoy utilizando. En el caso, por ejemplo, de un libro donde la primera letra del nombre va en mayúsculas, sin embargo, sí van en cursivas, ¿no? También en sí se va a encerrar entre paréntesis lo que va a ser la información adicional de la publicación. Esto va después de un título, ¿no? Wentworth de DA, digamos, y Cameron Keyes, 2005, Desarrollo de las habilidades directivas, en la 6ª edición, que va a estar publicado por Peirce. Ahora, también hay diferencias cuando se hace referencia a la fuente dentro de las citaciones. ¿Por qué? Si bien hemos referenciado desde el inicio a citas que van a tener mayor a 40 palabras, menor a 40 palabras, cómo se hacen las citas textuales, cómo se hacen las citas parafraseadas, cómo se hacen las citas por título, por autor, por lo que va a ser ahora en este momento la fuente, vamos a ver que se toma en cuenta el trabajo, ¿no? Citado como los títulos que se dividen en categorías. ¿Qué tipos de fuentes va a haber? Trabajos independientes, lo hemos visto, trabajos también que pertenecen a un todo mayor, y esto ya lo hemos analizado en el anterior tema, pero para ambas categorías, al final de la referencia, vamos a colocar si es un recurso electrónico, el URL o el DOI, como lo conozcan. Por ejemplo, en el caso de los trabajos independientes, ya no incluye el lugar geográfico de donde proviene la obra, ¿no? Solo el nombre de la institución se pone, que es la encargada de la publicación, de producirla, difundirla. Las editoriales, compañías productoras o casas discográficas pueden ser, ¿no? Por ejemplo, Gallo TL, que va a ser el autor, 1991, el año de la publicación, Cultura Regional de Educación, Instituto de Pedagogía Popular. En el caso de si pertenecen a un todo mayor, ¿no? La fuente debe ser descrita con mayor detalle, como sucede con los artículos de las revistas en todo caso, y cómo se hace, ¿no? Se incluye el título de la revista en cursiva, el número del volumen de la revista que se está publicando, el número de edición entre paréntesis y los números de las páginas en las que aparece el artículo citado. Por ejemplo, en este caso hablamos de Carballo, Guanizo y Polo. Son 3 autores. Acuérdense la separación por simplemente la coma. Con las iniciales de los nombres después de los apellidos paternos o de los apellidos principales, ¿no? El año 2021, ¿cuál fue el artículo?
la educación física entre las sugestiones, las especificidades en el limbo, la revista, acuérdense, ¿no? El título de la revista va en cursiva, que es Retos, Nuevas Perspectivas de la Educación Física y el Deporte y Recreación, ¿no? El número de la edición, que en este caso el número del volumen es el 10, la edición es 40, ¿no? Los números de las páginas en las que has utilizado, 1 a las 7 dice, ¿no? Y si es que existe la posibilidad del URL, lo copio, ¿no? Y pongo el link de donde sacar esta información. Vamos a ver más adelante. Ahora el tema de los libros. Aquí viene también algo importante. Vamos a aprender a diferenciar los libros físicos de los ebooks y cómo citarlos, ¿no? En la estructura de lo que va a ser la referencia, siempre cuando hacemos las referencias bibliográficas mencionamos, ¿no? Por eso les decía, al final vamos a hacer un listado de todos los autores que hemos utilizado con los datos que hemos obtenido, ¿no? Y eso tiene que ver con la referencia al autor, la fecha, el título del libro y la editorial. En el ejemplo 1 ustedes van a poder ver, ¿no? El tema del autor que va a ser Flores A, publicado esto en 1990, el título que va a estar en cursiva, ¿no? Que es Buscando, por ejemplo, un Inca, y quién pertenece a la editorial Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? En el ejemplo 2 vamos a ver para más de un autor, que van a ser 2, Bermejo y Blázquez, que para el 2016 publican El juego infantil y su metodología, y la editorial es Síntesis. Para el ejemplo 3, vamos a ver que son más autores, recuerden la separación simplemente con la coma, ¿no? Y poner el apellido y la inicial del nombre del autor. Estamos viendo que son Bram, Antonocio, Dupaul, Frisfat, King, Leslie, McCormick, Pellman, ¿no? Pellman Jr. todavía, Piacenti y Vitello, ¿no? El 2008, que publican, ¿no? El título del libro Childhood Mental Health Disorders, y quien es la editorial es American Psychological Association. Ahora, los libros con edición, ¿no? Cuando tienen edición, es importante también ponerlo, ¿no? ¿En cuanto a qué? En cuanto a lo que les hacía mención hace un momento atrás, los libros se van actualizando, no se va a mantener vamos a decir, el conocimiento estático, ¿no? Y en este caso vamos a utilizar, por ejemplo, para el caso 1, no se olviden, apellido paterno, inicial del nombre, ya sea uno o dos autores, en el ejemplo 1 son más de un autor, es más de un autor, ¿no? Es Andaluisa E, Crespo I, Méndez M, el año de la publicación 2009, Metodología de la Ciencia Política, en la segunda edición. Ah, perfecto. ¿Quién es la editorial? El Centro de Investigaciones Sociológicas. Para el ejemplo 2, es solo un autor, Krugman, el 2001, Economía Internacional, Teoría Política. Es la quinta edición, la editorial Addison Wesley. Para el ejemplo 3, igual es un autor, ¿no? Barre R. 2009 se publica el libro se llama Economía Política, es la séptima edición y la editorial es Ariel. Ahora, cuando existen libros que son editados, hay que tomar en cuenta que no solamente va a ser una publicación que yo escriba y que va a ser publicada y listo, ¿no? O sea, va a haber alguien que edite, va a haber si ustedes quieren, dentro de lo que se hace también, muchos congresos, simposios, ¿no? Cuando se hacen compilaciones de investigaciones, se reúne esa información, existe eso, igual hay que anotar esos datos, quién es el coordinador de esa compilación, ¿no? La fecha en la que se ha accedido a esa información, el título del libro y también la editorial se pone y se toman en cuenta de la siguiente forma. Para el ejemplo que va a estar presente en el primer caso, estamos hablando de 3 autores, ¿no? Y ver quiénes son los compiladores a su vez, García M, Ibáñez J y Alvira F, que son compiladores para el año 2000, el análisis de la realidad social, métodos y técnicas de investigación en su tercera edición, y la editorial que es Alianza Editorial, ¿no? No se olviden igual, para hacer la bibliografía, siempre el título del libro va a ir en cursiva, al medio de lo que estamos haciendo la referencia al texto, ¿no? El ejemplo 2, ¿no? Estamos hablando de Rivera M, Velázquez T, que son los editores, ¿no? Y en este caso se publica el 2015. El título del libro va a ser Trabajo con personas afectadas por violencia política, salud mental comunitaria y consejería, Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Posgrado, Maestría en Psicología Comunitaria.
¿Mm? Ya nos está diciendo, evidentemente no tenemos que poner editorial, quién es también parte de esta publicación de este artículo académico, que va a ser la Pontificia Universidad Católica del Perú. Para ejemplo 3, como también se puede citar. Estamos con Sánchez Teurel, que es un apellido compuesto de, y Robles B. M. A., ¿no? Los coordinadores. El 2013 se publica ¿Cómo se llama el texto? Transformando problemas en oportunidades, evaluación e intervención psicosocial y educativa en la infancia y adolescencia. Quienes son encargados de la editorial, publicaciones de la Universidad de Jaén. Ahora, ya se les ha debido pasar en algunos textos cuando ustedes los han debido revisar o leer. Hay libros que tienen traducciones. Y para el caso de los libros que tienen traducciones, ¿no? Se hace una reedición o reimpresión, no siempre se maneja un primer número, ¿no? En un idioma distinto al original. Y para este caso se debe considerar el nombre del traductor también y la fecha de la publicación original de este texto. En este caso, la estructura referencial a que nos va a hacer mención al autor, ¿no? La inicial el autor, el apellido, la inicial del nombre, la fecha, ¿no? O sea, cuando se ha publicado, el título del libro en cursiva, el apellido del traductor, ¿no? En el caso de la traducción, el número de edición, si es que aplica, porque como les digo, generalmente también se van renovando los textos, también las traducciones se van renovando, la editorial y el trabajo original publicado en lo que va a ser la referencia del año, ¿no? Hablar esto en cuanto a la referencia del texto que se está traduciendo. El ejemplo, el original, la cita en inglés, no es Cleo A. El 2012, Still Like an Artist, 10 Things Nobody Told You About Being Creative. Workman, que es quien hace la edición. En la traducción, Cleon A. 2017, roba como un artista las 10 cosas que nadie te ha dicho de ser creativo. ¿Quién es el traductor? A. Ramos, traduce a Ramos, ¿no? Es la segunda edición, ¿no? Va a estar a cargo de Aguilar, ¿no? La editorial, y la obra publicada, ¿no? Originalmente, obra original publicada en 2012. Ahora se entiende cómo se hace el tema de los libros que son traducidos también, porque no son 100% originales, son traducciones. Entonces, no le quiten tampoco mérito a quién se ha llevado el trabajo de hacer la traducción y quién ha auspiciado esta traducción, en este caso, lo que va a ser la editorial. Y obviamente el dato de la fecha en la que fue publicado el texto de forma original. Obras con volúmenes. ¿Quién no ha leído una obra con volumen? ¿No? Hay diccionarios. Si ustedes leen El Capital, a no ser que, bueno, ahora todo se consigue en un solo tomo, ¿no? Pero en sus épocas, ¿no? 3 tomos, El Capital, por ejemplo, simplemente para darles un dato, ¿no? ¿Qué estructura debemos seguir con las obras con volumen? La estructura de referencia del autor, no se olviden la inicial del nombre, la fecha, el título del libro, el número de edición, si es que aplica, el número de volumen y la editorial. Por ejemplo, ¿no? Gerard Dere, que es el autor. La fecha 1976, el título del libro, Historia de las civilizaciones antiguas de América, desde sus orígenes. El volumen es el volumen 3 y la editorial es Itzman. Un ejemplo 2, ¿no? Leal Filo, W., Blandi L., Castro P., Newman J. son los editores, ¿no? No se olviden en este caso que pueden ser también los autores. 2017, Handbook of Theory and Practice of Sustainable Development in Higher Education, el volumen 4 y la editorial es Springer. Un tercer ejemplo para un texto, ¿no? Brassai J., en este caso Basadre J., 1983, el texto publicado, el título, Historia de la República del Perú, 1822-1933, la séptima edición, un volumen 9, ¿no? Y la editorial que es la Universitaria. ¿Qué pasa? Y ustedes se van a preguntar, pero licenciada, ya está bien, hemos aprendido a citar traducciones, hemos aprendido a citar una obra con varios autores, con editores, coordinadores, sin incluso fecha de lo que va a ser su publicación, simplemente del acceso. Pero ¿qué pasa cuando existen autores corporativos? Autores corporativos como, ¿no? Como lo que habíamos citado hace un momento atrás, el Instituto Nacional, por ejemplo, de Estadística e Informática, puede ser, o de simplemente de estadística en nuestro caso, en nuestro país. Hablamos que se pone al autor como parte corporativa, como autor como tal, ¿no? La fecha y el título del libro y la editorial.
¿Cómo se hace la referencia bibliográfica en este caso? ¿No? El ejemplo 1, Instituto Nacional de Estadística e Informática 2002, la guía para la aplicación del análisis multivariado en las encuestas de hogares. En este caso no tiene editorial porque lo hace la propia editorial del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que está en el ejemplo. El ejemplo 2, Banco Mundial, ¿no? Y es igual como dato importante, no se pone editorial porque se supone que es la misma institución quien produce su propio texto. Banco Mundial, 2011, ¿no? El título del texto, Crecimiento a largo plazo de América Latina y el Caribe, hecho en China, dice, ¿no? Interesante ese texto para leer. Ejemplo 3, ¿no? El tema de una universidad. Ya hemos visto una institución que puede ser nacional, una institución internacional y una institución educativa, ¿no? Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017. ¿Cómo se llama el texto? Discursos de la ceremonia de inauguración del año centenario de la Universidad Católica del Perú, ¿no? Eso se puede manejar. Ahora, igual, ¿qué pasa cuando manejamos diccionarios y enciclopedias? Licenciada, a mí me gusta acceder a diccionarios y enciclopedias para hacer referencia a los términos que no conozco y los cito dentro de mi redacción académica. Perfecto, ¿no? ¿Cómo debes citar? Con el autor, siempre acuérdense de apellido, convención autor-apellido, vamos a decir, inicial del nombre, la fecha en la que se publique el libro, el título del libro y la editorial. Por ejemplo, ¿no? Clapman, C. 2004, Diccionario de Matemáticas, quien es la editorial Complutense, ¿no? Ejemplo 2, ¿no? Para este tema de las citas de los diccionarios y enciclopedias. Fairchild, HP, ¿no? Editores son los autores. El año de la publicación, 1987. El texto, ¿cuál es? El título del libro, Diccionario de Sociología. La editorial Fondo de Cultura Económica. Ejemplo 3, ¿no? Que acuérdense también la traducción va en tema de lo que es, o la aclaración en tema de corchetes, ¿no? Que el IM, 2014, Encyclopedia of Aesthetics, Enciclopedia de la Estética, ¿no? La editorial es Oxford University Press. Interesante. Ahora, los ebooks, aquí está la gran diferencia entre un texto físico y un texto digital, ¿no? Estamos hablando de la referencia del autor, el nombre, la inicial del nombre, la fecha, el título del libro y la editorial, ¿no? Va a ir la editorial, pero a la par de ello va a ir el URL. Parece, hay algo tan sencillo, simplemente les agregan el URL, sí, pero se agrega, porque no necesariamente lo tenemos en físico el texto, ¿no? Por ejemplo, para el caso 1, Borea, que es el autor G, 2021, el texto está en inglés, se llama Configuring the New Lima Art Scene, an anthropological analysis of contemporary art in Latin America, ¿sí? La editorial es Ruth Taylor, en Francis Group, y el URL del texto, ¿no? Otro texto igual en inglés, ¿no? Badu es and Thomas A. No se olviden que cuando hablamos de más de un autor en inglés, la que une es la I como está referenciada ahí. Los editores, el 2015 se publica el texto Geopolitics, Development and National Security, Romania and Moldova at the Crossroads. La editorial es Springers y está también el URL. En el ejemplo 3, Bosquet O es el autor, el 2019 se publica el texto, 100 años de la Primera Guerra Mundial, el fracaso de la paz, ¿no? La editorial es Universilat, Rovira y Virli, ¿no? Y Virgili, y el URL lo pongo también. Capítulos del libro, ¿cómo hago referencia, licenciada? Yo quiero citar sí o sí un capítulo del libro porque es fundamental, ¿no? La estructura que vamos a tener es el autor, la fecha, el título del libro que vamos a utilizar, ¿sí? Y en el apellido, las editoriales, ¿no? Título del libro, de qué página se va a tomar en cuenta y la editorial. Por ejemplo, ¿no? Anción J, 2014. Poder y enfoque de capacidades, una mirada socioantropológica que va a estar contenida donde en F. Tubino, en el libro como tal, ¿no? F. Tubino, Romero, González de Olarte, editores, Inclusiones y Desarrollo Humano, Relaciones de Agencia y Poder, que es todo el capítulo que se está copiando, la referencia a las páginas de la 91 a la 106, y la editorial es Pontificia Universidad Católica del Perú.
Un ejemplo 2, con edición y número de volumen, ¿no? Rentería Salazar, que es a quien se hace referencia en la publicación de 2006, el comienzo de la renovación, ¿no? Contenido en dónde va a estar el texto, en M.A. Flores Góngora Editorial, Bogotá, el título del artículo, Renovación Urbana, tercera edición, en este caso del texto, tercera edición, volumen 4, páginas del 80 a las 100. La editorial va a ser Empresa de Renovación Urbana. ¿Qué pasa cuando existe un capítulo sin editor? Que se dan los casos, ¿no? Para este caso se pone en cuenta y se toma en cuenta en lugar del editor los nombres de los otros autores que sí participan en el texto y que sí ponen su identificación. ¿Cuál va a ser la estructura? Autor, fecha, el título del libro, contenido en, ¿no? El apellido, el título del libro, las páginas y la editorial también vamos a ponerlo. En este caso, el ejemplo 1, Zúñiga, sí. 1995, el fenómeno de la comida rápida, ¿no? En A, Spae, C, Alcorta, en J, Salazar, B, Roca, A, Cisneros, R, Olivas, J, Romaña y Álvarez y R, Vargas. El título del libro, La Academia en la Olla, reflexiones sobre la comida criolla. ¿De qué página a qué página? De la 95 a la 108, y quién es la editorial, Universidad de San Martín de Porres, por ejemplo. Simplemente un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, Ego Aguirre, ¿no? M es la referencia de lo que va a ser el autor. 2011, el año de la publicación. Ashaninka, Empoderado, una reflexión antropológica sobre los procesos de empoderamiento de las mujeres dirigentes de la Federación Regional de Mujeres Ashaninkas, Nomachiqueñas y Caquintes de la Selva Central, en De Flores, Tejada, G. Salazar, M. González, Ocavero, en el texto Nuevas miradas al Perú contemporáneo, movimientos sociales, identidades y memoria. ¿De qué página a qué página? De la 119 a la 154, la editorial Programa de Democracia y Transformación Global. Ahora, de las revistas impresas, pasando a otro capítulo, ¿no? Es por eso que les decía que tenemos que tomar en cuenta cada uno de los elementos que vamos a analizar. Estructura de la referencia de lo que va a ser, cómo se hace una revista impresa, el autor, el apellido, la inicial del nombre, la fecha, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, ¿no? Si existiese el número, y la página. Solo vamos a ver en este caso un ejemplo, ¿no? El de Muñoz F., del 2005, Más allá de la igualdad por una equidad de reconocimiento. El foro educativo va a ser quien va a hacer esta publicación, ¿no? El volumen 2, el número 7 de su publicación, y de las páginas 72 al 81. Los otros dos ejemplos nos hablan con más de sus autores y a una, vamos a decir, una edición corporativa con el Grupo Peruano de Salud Respiratoria, ¿no? Pero se manejan siempre esos mismos datos. Autor, la inicial del nombre, el título del artículo, el nombre de lo que es el artículo, el volumen, el número de página para las revistas impresas. ¿Qué sucede con las revistas que están en línea? La estructura, si se dan cuenta, obedece casi a lo mismo, ¿no? Autor, ¿no? La inicial del nombre, la fecha, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, si es que también existiese el dato, el número, ¿no? Y las páginas y el URL para variar, ¿no? Vamos a ver en este caso el ejemplo 2. Quispe Z, León D. y Contreras A, en 2012 se publica. El título del artículo de esta revista en línea es el exitoso desarrollo de las microfinanzas en el Perú, ¿no? Moneda va a ser el nombre de la revista, ¿no? En su volumen, bueno, en el número 151 de su publicación, de las páginas 13 a la 18 se toma en cuenta y se copia el URL. En tipos de revistas de artículos magazine, ¿no? Si ustedes quieren, también en cuenta, considerando las revistas, se toma en cuenta el autor, el año, el día y el mes de lo que va a ser también la publicación, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, el número de lo que va a ser la selección de estas revistas y las páginas. Solo tomamos en cuenta, por ejemplo, el primer ejemplo, Oblitas P. El 2020 se publica, ¿no? El año, el día y el mes, el 30 de octubre. El título del artículo, Mi vida sin ti. El nombre de la revista, Caretas, por ejemplo. Vamos a ver que el número va a ser el 2642 y la página que va a hacer referencia es el 84. Si existen también magazines que tienen sus portales web, hacemos mención a lo que van a ser sus URLs.
Preprints, vamos a ver la estructura de la referencia del autor, la fecha, el título del preprint, se toma en cuenta también manuscrito, presentando para su publicación y el repositorio de donde se saca, ¿no? Tomamos en cuenta el manuscrito, donde va a estar también contenido en espacios académicos tales como Cielo, ¿no? Para el ejemplo 2, Gómez, Arleta y Escobar Mamani, ¿no? F, 2021, el título del preprint, que va a ser la educación virtual en tiempos de pandemia, incremento de la desigualdad social en Perú. Este manuscrito va a ser presentado para su publicación, está contenido en Cielo y el link de dónde estamos sacando esa información. Esto nos sirve mucho con portales como Cielo, que no solamente hay en Bolivia, a nivel internacional, que lo vamos a ver que también manejan esos tipos de artículos académicos. Artículos de periódicos impresos, hace referencia al autor, el año, el día, el mes de la publicación, el título del artículo, el nombre del periódico, el volumen y el número también que sacan. Generalmente los periódicos manejan esa seriación, y las páginas. Hablemos del primer ejemplo, ¿no? Uceda R, que va a ser el autor, la fecha, el día, lo que va a ser el año, el día y el mes, 2021, 2 de febrero, volviendo a Toledo, en el periódico que es el Himno Peruano de la República, en su volumen 40, en su número 14.274 y la página 11 que se toma en consideración. Periódicos en línea, claro que sí, se toman los mismos datos en cuenta, simplemente se va a incluir también el URL, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo 2, Teruel A, 2021, que es el año, el día y el mes, 17 de abril, un espinoso bosque para Frank Gehry, el apoyo político contrarresta la oposición vecinal del Museo Vuitton de París, en El País, que es el periódico, y está el URL donde he accedido a el dato como particular del periódico en línea. Importante hablar también que si citamos tesis que han sido impresas y están publicadas, ¿no? Hay diferencias entre una publicada y entre una no publicada. En la publicada está la estructura de la referencia del autor, la fecha, el título de la tesis, ¿no? La tesis de pregrado, maestría, doctorado y el nombre de la institución. El ejemplo, Sánchez A, 2006, el título de la tesis, reflexiones en torno al culturalismo liberal en Wilkie Quimincha, ¿no? Tesis de pregrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cuándo no ha sido publicada esta tesis? Porque generalmente en las universidades públicas, y eso lo van a ver ustedes cuando ingresen a las bibliotecas de la UMSA, las tesis son publicadas en los repositorios de la UMSA, virtualmente, pero sí están, ¿no? Cuando ustedes también defiendan sus trabajos de investigación a fin de año o fin de carrera, en todo caso, van a poder ver sus artículos, o bueno, sus proyectos de grado o tesis publicadas. Tesis no publicada, estructura de la referencia del autor, ¿no? El autor a, en este caso el autor, su inicial de nombre, la fecha, el título de la tesis de pregrado, maestría o doctorado no publicada, se pone el nombre de la institución. El ejemplo, Salazar García M, 2007, Datamart Fiscal como soporte para la toma de decisiones del Ministerio de Economía y Finanzas, tesis de doctorado no publicada, se hace la aclaración, y publicado por la Universidad de Lima. Tesis en línea, lo que les decía de los repositorios que también están presentes, ¿no? Repositorio institucional. La estructura va a ser autor, fecha, título de tesis, se señala tesis de pregrado, maestría o doctorado, nombre de la institución y el nombre del repositorio, simplemente agregando el dato del URL, ¿no? Aguilar G, 2014, el estudio y el título de la tesis, 2 estudios sobre microfinanzas en el Perú, tesis de pregrado de la Universidad Pontificia Católica del Perú, repositorio digital, tesis, trabajos de investigación y el URL de donde estoy haciendo el tema de la referencia particular, ¿no? Documentos impresos en cualquier, vamos a ver, en cualquier documento que nosotros manejemos, esto pueden ser ponencias en congresos, que ustedes puedan asistir, ¿no? Están presentes, ¿no? En las ponencias, el apellido, y vamos a ver el ejemplo 1, ¿no? Basterrextra, ¿no? Y Álvarez M, en 2017, Creencia, Religión y Agencia, las funciones de la religión en contextos plurales. Eni Muñoz, Blonder G. Gamio, que van a ser los editores o compiladores en este caso, Ética, Agencia del Desarrollo Humano, ¿no? En la 5ª conferencia de la Asociación Latinoamericana y el Caribe para el Desarrollo y el enfoque de capacidades de las páginas 73 a 98, publicado, bueno, en este caso por la editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial. Los textos no publicados formalmente, ¿no? En lo que va a ser
referencia es el autor, el año, el mes, el título de la ponencia y el apellido del moderador o título del simposio. También el URL es importante contenerlo. Por ejemplo, en el caso primero vamos a ver Enríquez N, ¿no? Z, en la publicación del año, el mes, 2017, noviembre, desigualdades e inclusión en la educación superior, cambios académicos e institucionales, en quienes van a ser, ¿no? En J. Garín, que va a ser el moderador, el título de la ponencia, análisis de las desigualdades como mecanismo para la innovación y transformación institucional, simposio llevado a cabo en el tercer Congreso Internacional, nuevos desafíos para la inclusión social y la equidad en la educación superior. ¿Y de dónde he sacado la información? Es bastante información que estoy transmitiendo en este momento. Figuras en la web. Se toma en cuenta las figuras en la web en caso de que no se inserten textos, figuras que provienen de publicaciones impresas o en línea. Se coloca en referencia a lo que va a ser el documento, pero sin embargo las palabras, o bueno, lo que se encuentra dentro del uso de la página web se debe tomar en cuenta al momento entre corchetes para hacer la aclaración de lo que es el material o figura que se está tomando en cuenta para cambiar o ser retirada en una fecha de recuperación. El ejemplo, ¿no? Que tiene el autor, la fecha, el título de la descripción del material, la figura y recuperado en qué fecha siempre para este tipo de documentos. Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2021, principales indicadores, producción nacional, ¿no? Que es una figura que se está recuperando, el 4 de marzo de 2021 en esta página web. Infografías, ¿no? Impresas, pueden ser en línea. Por ejemplo, en este caso, la estructura de la referencia de lo que va a ser las infografías, el autor, la fecha, el título, descripción o breve del material o infografía que se quiere añadir, la fuente y si es que se estuviese su ubicación. Para las infografías en línea, estructura de la referencia va a ser el autor, la fecha, el título o descripción breve del material infográfico en tal dirección en Internet. ¿No? Los mapas lo mismo, simplemente se va a hacer la variación de, en vez de tener en cuenta el tema de infografía, mapa en la variación de las citas y diapositivas también, ¿no? Hablar del autor, la fecha, el título de la descripción del material, la aclaración del nombre de la presentación de las diapositivas, ¿no? Y nombre de la página web de donde se extrayen esta información. Hay también acceso a grabación de discursos como materiales que se van a utilizar y esto está en la estructura de la referencia como apellido, año, día, mes que se toma en cuenta, el título de la descripción del contenido del discurso o grabación del discurso que ustedes puedan tener, una compañía productora, ¿no? Y un URL si es que hay un sitio web del que se está sacando esa información. Por ejemplo, ¿no? El del segundo Pinillos JL, la fecha, el día y el año de la emisión del discurso, 1975, 20 de mayo, la conciencia humana, grabación del discurso, ¿no? ¿Quiénes son autores de esta grabación? Fundación Juan March, donde se ha extraído esta información en URL. Los audiolibros, en la estructura de la referencia se va a utilizar, ¿no? El apellido, el año, el título del libro, si escribiera un narrador, porque a veces hay, ¿no? En los audiolibros narradores, se coloca entre paréntesis el audiolibro, la editorial o sitio de donde se aloja este audiolibro y se coloca entre paréntesis original publicado en, si se reproduce una obra publicada anteriormente o que ha sido impresa en anteriores oportunidades y un URL del sitio web. Por ejemplo, Austen J. 2008, Orgullo y Prejuicio, ¿no? Es un audiolibro, esa es la aclaración. LPP Publicaciones, original, publicado en 1813. Las películas también. Existen películas que son referenciadas, puede ser, no hay ningún inconveniente. ¿Por qué no? Pero siempre saber citar todo lo que nosotros utilizamos para construir nuestros artículos académicos. La estructura de referencia, ¿no? El apellido del director, el nombre del director, a la aclaración, ¿no? Fecha, nombre de la película, y la compañía productora. Por ejemplo, ¿no? Anderson PT, que va a ser el autor, el que es la aclaración, que es el director, 1999, el año de la publicación, Magnolia, entre corchetes, no se olviden, declaración película, y la compañía productora Warner Home Video. En lo que va a ser una página web, la misma estructura, autor, año, día, mes, título de lo que se está extrayendo en este caso, ¿no? Y el nombre del sitio web, ¿no? López, el ejemplo 1, J, 2013, el 1 de agosto, se hace la publicación en este caso, bueno, la fecha de acceso mejor. Y en este momento se toma en cuenta el título de lo que va a ser el sitio web, instrumento para analizar problemas, Eduteca, y también el URL de la página web.
A los documentos que están contenidos dentro de una página web se toma en cuenta también el autor, el año, el día, el mes, el título, descripción del archivo, el tipo del archivo y el nombre de la página, ¿no? Por ejemplo, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para Investigaciones Sostenibles, puede ver que no esté con fecha de publicación, sin fecha, consultoras ambientales registradas, agricultura, riego, ¿qué tipo de archivo es? Un archivo Excel. Y en este caso el portal de los datos abiertos donde se copia el URL. Películas, series en streaming, se utiliza la misma estructura, ¿no? Que hemos visto similar al de las películas, apellido del director, fecha, nombre de la película, compañía productora. Se utilizan los mismos datos para tanto películas como para series de televisión. Para los videos, y esto también nos suele pasar mucho en esta era informática, más que informática, en esta era globalizada del siglo XXI, utilizamos bastante información. Estructura de referencia, va a estar el apellido, la inicial del nombre del autor, el año, el día, el mes, el título del video, se pone en la aclaración entre corchetes que es video y la fuente del URL que estoy obteniendo la información, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El ejemplo 3, Genial Educación, 2016, 26 de febrero, está subido el video, la aclaración es un video, es un video como tal, Vimeo es la plataforma por la cual se está accediendo a la información para YouTube, por ejemplo, ¿no? L'Estrange, 2016, 4 de octubre. Introducción a las ciencias sociales. Es un video, está en YouTube y la aclaración, ¿no? El URL de YouTube es este. Para seminarios web, webinars que también han debido utilizar alguna vez para tener información de primera fuente, se toma en cuenta el autor, la fecha, el título del webinar, aclaración, seminario webinar, nombre de la compañía o departamento que hace la publicación de su webinar y el URL. Vamos a tomar en cuenta el segundo ejemplo que nos habla de Álvarez G, 2017, diseñar diapositivas impactantes de aspecto profesional. Va a ser un seminario web, ¿no? El Leader Link va a ser quien lo va a transmitir y está en la plataforma de YouTube y el link copio. Para los podcasts, algunos dicen, no, tampoco exagero, licenciado, ¿acaso vamos a usar podcast? Sí, algunos políticos en otros países, no tanto en el nuestro, hacen podcast, ¿no? Y hacen todo el reflejo de su información, más que su información, su pensamiento, dentro de lo que es la referencia, ¿no? Hablamos de una estructura de referencia, va a estar el apellido, la inicial del nombre, la fecha, el título del podcast, ¿no? Y un podcast de audio, la aclaración, o video, ¿no? Y el URL de donde hemos obtenido la información. Esto sabemos que lo encontramos generalmente en Spotify, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo 1, Cebrián M. González, M. Muñoz L., que van a ser 3 los autores de este podcast. ¿Cómo nos afecta el estrés físicamente? Aclaración, es podcast. ¿Dónde lo encontramos? En este link. Perfecto. Lo mismo va a ser para lo que vamos a manejar para todos los audios que vamos a utilizar dentro de la referenciación del podcast. Twitter. La estructura de la referencia va a ser el apellido, ¿no? La inicial del nombre, el usuario para Twitter, ¿no? Que te utiliza quien está publicando este Twitter, el año, el día, el mes en el que se publica, el título, la descripción, ¿no? Contenido un máximo de 20 palabras y se aclara que es un tweet y el nombre del sitio donde se está accediendo o el URL, ¿no? Pérez Reverte, digamos, ¿no? Va a ser su Twitter, el usuario a Pérez Reverte, 2021, 1 de febrero, su publicación, La Dictadura de los Idiotas, es un tweet, ¿no? En Twitter está contenido en este link. Perfecto, si no tenemos ninguna excusa de citar. En Facebook, similar estructura, maneja el autor, la inicial del nombre, el año, día, mes, el título, descripción del contenido en un máximo de 20 palabras, ¿no? Aclarar que es una publicación y nombre del sitio de Facebook de donde estoy sacando. Tomemos en cuenta. Y recuerden que también puede haber referenciaciones sin fecha de publicación, que también sabemos referenciarlas. Faberón G., que es el autor, 2021, el 10 de febrero, él publica la entrevista a Verónica Mendoza. Es una publicación. En Facebook la hemos obtenido y el link de Facebook de donde estoy accediendo a esa información, ¿sí? Si existen también citas en lo que van a ser grupos de Facebook, tal vez tengan grupos académicos a los cuales ustedes tienen acceso, van a poder acceder a través de estas referencias, ¿no? Ponen el título de lo que es la referencia de la página,
si es que es una conversación sin fecha, ¿no? Grupo de Facebook y el URL donde están sacando la información a la par de la fecha de recuperación, ¿no? Recuperado el 18 de abril, por ejemplo, de 2019. Como referencia en Instagram, para citar a todas las redes sociales y no quedarnos sin ningún tipo de contenido, vamos a hablar de la estructura de la referencia. Está el apellido, el usuario de Instagram como el de Twitter, el año, el día, el mes, el título, descripción del contenido, no máximo de 20 palabras, como en Facebook, y el nombre del sitio, ¿no? Por ejemplo, Real Academia Española está con el usuario de Instagram, @ la Reinform, la fecha de la publicación 2021, 17 de febrero, el título o descripción, Gustavo Adolfo Becker, la fotografía está, aclaración que es una fotografía, Instagram y el link del Instagram. Para citar un perfil de Instagram, se toma en cuenta incluir el lugar, el título, el nombre de una de las secciones publicadas, ¿no? Ya sea que es una publicación, simplemente una fotografía o un Instagram TV que van a ser etiquetadas, ¿no? De la misma forma que hemos visto en el anterior momento, se toma en cuenta y se pone el término de perfil de Instagram entre corchetes y se proporciona una fecha de recuperación porque el contenido puede variar con el tiempo, puede ser eliminado, ¿no? Que es lo que pasa tendencialmente con las redes sociales, ¿no? No se olviden lo que pasó con el ministro de Justicia, ¿no? Que borró sus tweets. Bueno, veamos. Entonces ponemos el apellido, ¿no? Fuguet, el usuario de Instagram, Alberto Fuguet, ¿no? Sin fecha, publicaciones, el perfil de Instagram, recuperado en qué fecha, el 8 de mayo, por ejemplo, de 2014, en tal link, ¿no? Si vamos a citar leyes, decretos, la estructura va a ser esta, ¿no? El organismo gubernamental, como autor institucional, acuérdense, corporativo, si ustedes quieren, año, día, mes de acceso, nombre completo de la norma, publicación donde está alojada, si está disponible, ¿no? Y el URL donde estamos obteniendo la información. Por ejemplo, para el caso peruano, Congreso de la República del Perú, el 2014, el 9 de julio se publicó una ley, la ley es la 30-2020, por la cual se expide la ley universitaria, donde está publicada en el Diario Oficial El Peruano, 12.914, y el URL de la extracción de la información. Si se hace una cita del artículo de la Constitución, si se cita, ¿no?, a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no?, del año 2009, artículo tal, inciso tal, se pone, ¿no?, a la fecha en la que ha sido publicada entre paréntesis y a continuación el número del artículo y del inciso respectivamente. En sentencias, si es que ustedes manejan también el tema internacionalista, el tema nacional, en temas de derecho, podemos poner la estructura de la referencia, el título del nombre de la sentencia, año, día y mes de su publicación, corte o reporte donde se publicó y el nombre de magistrado ponente que hace la publicación, ¿no? En este caso puede pasar para lo mismo para nosotros. La sentencia 0029-2018, el 2020, el 20 de agosto, es donde se publica. El Tribunal Constitucional hace esta publicación, ¿no? Miranda Canales MP va a ser el magistrado y el tema del link del acceso a la sentencia. Tratados, convenios internacionales, nombre del tratado, convención, la fecha y el URL, ¿no? La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se publicó el 3 de septiembre de 1981, y aquí sí, con el URL, ¿no? Documentos de un archivo o de una colección, el autor, el año, el día, el mes, el título, si es descripción del documento va entre corchetes, una serie de número de registro y el lugar donde se encuentra el documento. Ejemplo, García A, 1944, 2 de febrero, carta dirigida a Manuel C. Gallagher, ministro de Relaciones Exteriores y Culto, sobre la publicación de la biografía de Pedro de Valdivia, producción intelectual, RA, ¿no? Número de registro 06.03, Archivo Histórico Rosa Arciénega, Biblioteca Central del Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por ejemplo, para el caso que estamos manejando, ¿no? Va lo mismo para los manuscritos, los informes gubernamentales o de otras organizaciones, la misma estructura, autor, año, ¿no? Digo, autor inicial, fecha, título del informe, ¿no? El reporte, documento, trabajo, serie, editorial, institución o el URL si es que está en una página web. Tomamos el ejemplo primero, Alinsa B, Bubnik M, Laurion M y Vega G, 1999, el desafío de la integración. Serie de publicaciones y estrategias del Departamento de Desarrollo Sostenible SOC 116, Banco Interamericano. Y si tuviese un URL, accediendo a ese URL, también ponemos, ¿no?
Y ahora, para concluir todo lo que ha sido normas APA, que es realmente largo, no es complejo, simplemente es de cuidado nada más, como estar Facebook, como estar Instagram, como estar Twitter, audiolibros, podcasts, libros, páginas web, o sea, todo ya lo sabemos, para que más adelante ustedes no digan, no, licenciado, no nos ha enseñado cómo citar esto, ¿no? O sea, todo lo podemos citar, hasta videos, o sea, no hay límites en esta era digital. Vayamos a ver también dos elementos ya para finalizar esta sesión de lo que es el resumen, ¿no? Que identifica rápida y exactamente el contenido de un documento y esto debe ser elaborado en el marco de los trabajos académicos entre 250 a 300 palabras, ¿no? Y seguir estos 4 pasos fundamentales para su elaboración. Debe indicar los objetivos principales, el alcance de la investigación, describe los métodos que se emplean, ¿no? Y eso los deben estar aprendiendo en la materia de métodos de investigación, los métodos que quieran utilizar, resume los resultados y enuncia las conclusiones principales, ¿no? Es de carácter informativo, ¿no? No cambia el espíritu de la investigación, no me vendes algo en el resumen y luego en la investigación es otra cosa, ¿no? O sea, totalmente referenciado por la investigación. La introducción, ¿cómo se redacta? Recuerden redactar la introducción de un artículo académico al finalizar la elaboración del mismo para no tener que ya revisar una y otra vez la introducción. Sí hay una práctica, a veces uno redacta antes para decir, eso es lo que espero, pero al final me sale esto y luego vuelvo a redactar la introducción para ver cómo cambia incluso la lógica investigativa, que también es bueno, pero en general se redacta al final la introducción, no se usan abreviaturas y no se usa terminología insólita, anticuada, ¿no? Primero, se expone con toda claridad posible la naturaleza y alcance del problema investigado. Segundo, se revisan las publicaciones pertinentes que orientan al lector. Tercero, hay que indicar el método, en este caso de la investigación, y las razones por las que se escogió un señalado instrumento de investigación. Cuarto, se mencionan los principales resultados de la investigación y luego se expresan las conclusiones. Recuerden que la introducción, y aquí está una imagen muy gráfica, es como un anzuelo que va a atrapar al lector. Aparte del título que hemos visto al inicio de la sesión, la introducción atrapa al lector en lo que va a ser la lectura del texto académico como tal, para la redundancia, y se escribe al finalizar. Los métodos de investigación, ustedes ya lo están llevando en una materia en específico, ¿no? Pero obviamente estos métodos nos van a servir para plantear un apoyo a una resolución de una pregunta de investigación. Siempre es recomendable utilizar un modelo mixto cuantitativo para que su investigación o su artículo su ensayo tenga una característica científica. No solamente manejemos teorías, sino también datos, ¿no? No olvidar que debemos construir referencias, debemos comprobar una hipótesis, utilizamos variables, indicadores, si es que lo amerita también nuestra elaboración de texto académico, empleamos una buena redacción, evitamos errores gramaticales. ¿A qué me hacía referencia con los métodos hace un momento atrás? Que lo están llevando en una materia en específico al lógico-deductivo, hipotético-deductivo, lógico-inductivo, lógico, la analogía, el histórico, el método analítico. Hay métodos también que son más empíricos, de observación científica y de experimentación científica. ¿Qué hacemos cuando publicamos resultados? Resultados, ¿no? Finalmente he comprobado una posición investigativa en mi texto, lo he referenciado bien, me he munido toda la información posible para poder hacerlo. Y finalmente lo que voy a hacer es mostrar qué he hecho con la investigación, ¿no? Breve, claro, logré cumplir mis objetivos. Mi objetivo general lo logré desarrollar, los específicos también, ¿no? Y muestro todos los hallazgos que he realizado. Evidentemente mi hipótesis era verdadera, lo que yo afirmaba en este artículo tiene estas formas de su corroboración, ¿no? Y esta es la webgrafía que he utilizado, la bibliografía para el día de hoy. Sé que ha sido un poco más largo de lo usual, pero es importante también conocer las referencias. En la siguiente sesión vamos a ver temas mucho más específicos y directos sobre la redacción científica. Que tengan un muy buen día.